Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al podcast Gente Convencional. Hoy nos está visitando Nicolás Nine. Él es ingeniero industrial y le apasiona el desarrollo sustentable. Nos va a estar contando qué es lo que hace un ingeniero industrial y cómo las nuevas generaciones se encuentran el gran desafío de ser sustentables y cuidar al medio ambiente. Nico, ¿cómo estás? Juanchi, ¿cómo andás? Buenas noches. Todo bien. Bueno, muchas gracias por venir a charlar un rato. Gracias a vos. Eh, para entrar en calor, ¿no? Entrar en conversación, te quería hacer una Sí, pregunta. Bueno, ¿cómo fue el proceso de decir, yo quiero estudiar ingeniería industrial, esto es lo que quiero hacer, y esto es lo que en lo que me gustaría desarrollarme? bueno, en realidad yo toda la secundaria crecí creyendo que iba a estudiar economía. Algo que tiene un poco que ver, me gustaba economía, me gustaba administración de empresas, que son carreras que se suelen comentar mucho en la secundaria. Y para mí ya estaba dicho que iba a estudiar eso. Era lo que más o menos me gustaba. No era que había una materia del colegio que me encantara, sino que más o menos todas tenían su interés. Y terminé yendo a los famosos test vocacional en algún centro de capital, que estás ahí 3 días haciendo ejercicios de lógica, entrevistas, te hablan de tus intereses, ejercicios prácticos. Y, y surgió ahí en la lista de opciones, si bien había muchas que eran las que yo ya consideraba, había surgido ingeniero industrial. Yo no entendía muy bien qué era lo que hacía un ingeniero industrial. Creo que arranqué la carrera sin entender muy bien, sabía algunos conceptos. Ahí me dijeron, es como administración de empresas, pero tiene la base de la ingeniería y forma un gerenciador. Yo dije, bueno, con ese cuento arranqué y después por cómo fue yendo el plan de estudios y cómo fue la carrera, la verdad es que te digo que no arranqué enamorado con la carrera, pero sí fue un proceso de que cada vez me gustó más, al punto de que creo que me terminé de convencer de que me gustaba el último día. Fue un proceso de 5 años, básicamente. Si bien más o menos sabía, lo fui confirmando a medida que fueron pasando los años, más o menos, la versión corta. Es muy loco, ¿no? Esto que decís, porque mucha gente entra a la carrera diciendo, bueno, esto es lo que quiero hacer, directamente es, me Sí. gusta esto, soy bueno en esto y me manejo en esto, ¿no? Tal cual. Yo me acuerdo una vez mi escuela me invitó a charlar con los chicos de sexto, que es el último año. En sexto, digamos, el cerebro está partido en dos, entre festejar lo que es el último año y empezar a buscar qué estudiar, qué facultad. Es un año complicado. Y me llamaron para comentar a los chicos un poco también qué era la ingeniería industrial y cómo fue mi proceso de selección. Y me acuerdo que lo que más me gustó haber dicho, más allá de toda la información que uno da, lo que más me gustó de decirle a los chicos es que a esa edad uno cree que si elige mal, comete un error. Porque uno dice, bueno, arranco a los 18 y en 5 años me recibo, y algunos se embalan y dicen, posgrado me gustaría ser tal. No está mal el tener un objetivo y una ambición, pero sí hay muchas veces que, y me pasó a mí, si yo hubiese arrancado la carrera y no me gustaba y hubiese tenido que hacer un volantazo y cambiar de carrera y haber, entre comillas, perdido un año, me hubiese parecido un fracaso capaz. Y la verdad es que no, es un proceso saber elegir. No son muchos, me parece, no sé a vos cómo te pasa en tu escuela, con tus compañeros, no son muchos los que saben perfectamente lo que quieren y no hay manera de que lo cambien. Me da la sensación a mí. Me pasa incluso a mí, yo siempre, esto es gracioso, ¿no? Porque siempre tiraba para un lado o para el otro, ¿no? Desde que estoy en sexto grado, que digo, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿viste? Sí, Y nunca terminás, ¿no? No, o sea, siempre yo fui una persona de proyectar a futuro.
pero nunca terminás. Eso que vos decís bueno, un día me gusta esto y un día por ahí no me gusta más. Por ahí me gusta otra cosa, por ahí me quiero manejar en otra área. Ujú. Y es lo que me está pasando ahora, que ya se me acerca el fin del colegio y ya estoy empezando a decir, bueno, me voy para acá o para otra cosa. Comentarte también que creo que la ingeniería industrial es lo que voy a terminar Es uno siguiendo. de los mismos. Uno de los tuyos, exacto. Bueno, a mí me pasaba también que eh, se hacen muchas comparaciones con las materias del colegio. Si te va bien en matemática, vas a estudiar ingeniería. Si te va bien, a mí, por ejemplo, en historia me iba muy bien. Y hasta he considerado estudiar en sexto, ¿no? Fue muy fugaz. Fue un mes que dije, lo mío es la historia y estudiar licenciatura en historia. Y por suerte duró poquito, fue un mes que tuve esa idea. Después me gustaba mucho en el colegio, tenía una profesora que me gustaba mucho cómo explicaba química. Entonces dije, bueno, capaz lo mío es por acá, es licenciatura en química o ingeniería química o farmacia. Buscaba las materias que me gustaban y de ahí trataba de saltar a la carrera que a mí sentía que tenía que estudiar. Para que te des una idea, yo la materia que más sufrí en el colegio fue matemática. Yo tenía un tío que estaba estudiando ingeniería cuando yo estaba peleando con la matemática de la secundaria y venía y me explicaba y nos quedábamos hasta las 9 haciendo los casos de factoreo y el Ruffini. Y yo decía, matemáticas, no la quiero ver más. Eh, pero después decidí estudiar ingeniería y ya más o menos todos saben, análisis matemático 1, análisis matemático 2, álgebra. Me reencontré con la química lo suficiente como para darme cuenta que gracias que no elegí la química porque fue complicada. Física también. Hay muchas veces que se hace esa comparación. Me gusta esto del colegio, entonces tengo que estudiar esto. Y no es tan así. Es como que hay que buscar el camino de cada uno. Total. Y yo he escuchado muchas veces, tengo un profesor en el colegio que dice que, y me causa gracia no escucharlo, que la matemática termina siendo la esclava de la física o de la química. Tal cual, tal cual. Tenía en un posgrado, en una diplomatura que hice hace 2 años, había una profesora que era doctora en física y su trabajo era el desarrollo de centrales nucleares, un bocho. Y la explicación que decía, todo es física. Después la matemática es el lenguaje que se usa, pero la química es la física de los movimientos y las uniones moleculares. La música es la física que son perturbaciones de ondas con armónicos y te explicaba todo desde la física. Pero sí, la matemática termina siendo el cómo se expresa uno. Después en química, en física, en álgebra. Es una herramienta. No es que yo no le encuentro, digamos, pasión a saber matemáticas si es que no me sirve para hacer otra cosa, como por ejemplo física, que ahí sí tenés algo tangible. Cuando tenés que hacer ejercicios, también que después la práctica laboral capaz pasa por otro lado, pero en la facultad el estudiar es, bueno, tiro oblicuo, ¿y cuál va a ser la distancia de este proyectil? Cuando puedo usar la matemática para ver algo de la vida cotidiana, ahí le encuentro el gusto, no tanto a la matemática pura por el hecho de que sea matemática, digamos. Sí, No sé tal si te cual. pasa algo parecido a vos. Sí, sí, sí. Y creo que la fascinación esta de cómo se conecta lo cotidiano con una cosa tan... Viste, muchas veces en el colegio la gente dice, ¿y para qué me va a servir a mí saber Sí. la parábola? ¿Para qué me va a servir? Y lo ves, lo ves. O sea, mañana vas y tirás una pelota y tenés una parábola. Tal cual, a veces no vas a terminar usando la ecuación para hacer algo en la vida, pero en sí en la ingeniería lo que yo descubrí, siempre obviamente hablo de mi experiencia y mi opinión, ¿no?
pero descubrí que aprender álgebra, aprender física, aprender matemática, muchas veces no lo aplicás así como lo aprendiste, pero sí te da otros recursos, como un poco de pensamiento más lógico, te da una manera de pensar un poquito más enfocada a lo que sí termina siendo un ingeniero, más o menos. Claro, Digo. sí. Y bueno, y ahora con esto que me decís, quiero derivar, ¿no? Y preguntarte, ¿cómo es ser un ingeniero industrial, no? Industrial, en este caso, o sea, ¿qué es lo que hace un ingeniero industrial? La pregunta más difícil me acaba de hacer. Eh, el ingeniero industrial, primero voy a decir esto para hacer énfasis en lo difícil que es para mí definir ingeniería industrial. Yo, la carrera son 5 años, arrancás con materias que son compartidas con las demás ingenierías. Vos al principio, si vas a una facultad de ingeniería, vas a cursar con prácticamente cualquiera de las especializaciones. Yo tenía compañeros que estaban estudiando ingeniería aeronáutica, otros ferroviaria, mecánica. Entonces todos arrancamos con matemática, física, química, probabilidad, materiales, informática, programación. Entonces hasta ahí vos decís, bueno, esta es la base que yo necesito. Después cuando pasás al tercer, cuarto año, ya empiezan a haber algunas materias más soft, si se quiere. Administración, que ves las partes de una empresa, gerenciamiento, ves un poco de lo que nosotros llamamos relaciones industriales, que era el Código Penal argentino, el Código de Familia, el Código Civil y Comercial, un marco un poco legal. Eh, Tenías estática y resistencia a los materiales como algo que seguía siendo técnico, pero en el tercer año también tenías eh, materias como pensamiento sistémico. ¿A qué voy con esto? A medida que fue pasando la carrera, fue un poco desconcertante el ver que no es que las materias se enfocaban en un punto y que vos decías, bueno, yo a partir de este punto voy a trabajar de esto. Lo desconcertante era que las materias cada vez se abrían más. Yo estaba en quinto año y seguía teniendo algunas materias técnicas y algunas materias que eran de la parte más de gerenciamiento o de recursos humanos. Entonces, no fue fácil para mí darme cuenta cuál es digamos, la función del ingeniero industrial. Y ahora sí voy a contestar la pregunta. La función del ingeniero industrial es analizar un sistema. Si alguna vez, por alguna materia, tuviste que buscar la definición de sistema, vas a ver que es algo súper genérico. Dice conjunto de elementos interrelacionados que están diseñados para un objetivo. O sea, una bordeadora de pasto es un sistema, una empresa es un sistema, prácticamente todo es un sistema. Entonces, ¿cuál es la función del ingeniero industrial? Es poder conocer lo suficiente, no en detalle, pero conocer lo suficiente como para poder ver el sistema entero. Entonces lo que busca no es, si vos tenés un problema, por ejemplo, no es solucionar el problema mirándolo sesgadamente, bueno, empieza acá y termina acá y lo solucioné, sin analizar desde el inicio para atrás y desde el resultado final en adelante. Más o menos, no sé si lo trato de definir y me sigue pareciendo un poco ambiguo, pero en sí es poder analizar un sistema, entender las partes y las leyes que hay dentro de esas partes, cómo se comportan, y ahí ofrecer una solución que sea global, que afecte a todo el sistema y no solamente al problema particular de un sector o una parte de un equipo. Más o menos. Es mi Sí, definición. Pues, se decime. entiende, se entiende, se entiende. Es que es muy Después puede haber difícil, ¿no? ejemplos. Por ejemplo, para que te des una idea, cuando yo empecé a buscar mi primera experiencia laboral, había ingenieros industriales en marketing, había ingenieros industriales como analistas de logística, obviamente en producción, en planificación de la producción. Había ingenieros industriales
en compras. Yo empecé a trabajar en capacitación, un sector, una empresa que capaz no esperás ver a un ingeniero. Pero bueno, es un poco una evidencia de la cantidad, del abanico grande que tiene el ingeniero industrial para trabajar y para desarrollarse, digamos. Totalmente. Y bueno, ahora quiero preguntarte, ¿no? Porque recién me decías que arrancaste en capacitación y echándolo con lo que fue la carrera, ¿no? Que me decías, arrancabas por un lado, terminabas en el otro, ibas, venías. Arrancaste en capacitación. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Te lo esperabas? ¿No te lo esperabas? No, la verdad es que arranqué, así un poquito un resumen, arranqué a fines del 2017. Mi manera de estudiar y trabajar fue, gracias a Dios lo pude hacer así, por mi familia, pude enfocarme en el estudio 3 años y piquito, 3 años y medio, casi 4, y después empezar a buscar una pasantía para poder empezar a implementar lo que venía aprendiendo. Después, más que implementar lo que aprendí en la facultad, terminé aprendiendo un montón de otras cosas que me sumaron. Entonces yo, siendo estudiante de ingeniería industrial en cuarto año, empiezo a trabajar en capacitación, dando charlas. Había varias tareas administrativas, elaboración o diseño de cursos para empleados de la empresa, y además dictaba algunos cursos. En ese momento, para que te des una idea también, a mí me daba pánico hablar en público. O sea, en el colegio no me gustó, en la facultad no me obligaron tanto, y las veces que tuve que hacerlo fue pararme, y los recuerdos que tengo de dar una presentación era como ver todo medio borroso, como que quería que se termine todo rápido, decirlo, irme y la nota que sea. Eh, y ahí estaba arrancando a dar charlas. Algunas eran de 20 personas, algunas eran de 60 personas, creo que el máximo fue de 115, 110 personas. Eh, entonces arranqué dando estas charlas. La mayoría de las charlas que daba yo eran de eficiencia energética. En ese momento se estaban dando muchas charlas del tema, entonces mi principal función, no sé si la principal o la que más me gustaba, entonces quiero creer que era la principal, era dar charlas de capacitación, de concientización en por qué es importante que hagamos un uso racional de la energía. Y ahí arranqué un poco a especializarme. Los trabajos prácticos o lo que estudiaba en la facultad lo encaraba un poco más para ese lado. eh, Empecé a buscar información acerca del tema, empecé a tener que elaborar filminas, diapositivas, presentaciones enteras basadas en eficiencia energética para bajar esa idea, que era, che, esto es un uso limitado y hay que hacer un uso eficiente del mismo, no hay que tener grandes pérdidas. Eh, entonces, arranqué en capacitación. Y después cuando terminé la carrera, al año y medio de haber arrancado la pasantía, justito, pasé un área de la empresa que se llama Coordinación de Sistemas de Gestión, que lo que hacen es dar soporte, una empresa grande, dar soporte a todas las áreas para garantizar de que se cumplan unas normas. En ese momento, obviamente la norma que más me gustaba a mí era lo que se llama la ISO 50001, que es una norma en el sentido social de la palabra norma, digamos, un papel con un montón de requisitos que si la organización cumple con esos requisitos, establece una metodología de trabajo que te hace cada vez usar mejor la energía. Entonces, ahí es donde exploté el máximo por ahora del ingeniero industrial. El entender, bueno, estas normas no afectan solamente a un sector, afectan a la mayoría, y cómo se relacionan cada una, cómo participan de este cumplimiento. Ahí es donde el ingeniero industrial se hace fuerte y puede mirar el sistema entero, que en este caso era una empresa, una organización,
y ver, bueno, qué tiene que hacer cada parte para que el resultado final sea un sistema que funcione. Así arranqué y así estoy trabajando y así me gusta trabajar, por suerte. Qué bueno, que estés a gusto es lo que más importa. Y bueno, ahora hablando, ¿no? Eh, de esto, lo que es el uso eficiente de la energía, quiero pasar a Sí. un tema que la verdad que es muy importante hoy en día y lo va a seguir siendo y lo está haciendo desde hace bastante tiempo. No tanto, porque la verdad que es un área bastante joven, pero Sí. ya tiene sus años en los cuales se está trabajando y en los cuales se está pensando. Y te quiero preguntar, ¿qué es la Ujú. sustentabilidad? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se usa y qué es? ¿No? ¿Cuál es la raíz de decir lo que yo hago es sustentable? Eh, y cuál es el término en sí, ¿no? A ver, sustentabilidad, la definición más dura que puedo dar, o más correcta, si se quiere, es eh, la interrelación entre las actividades que nosotros hacemos, digo nosotros es la sociedad entera, cualquier empresa, la sociedad, la raza humana, la relación que tiene con el medio ambiente, o mejor dicho, la relación que tenemos nosotros con las tareas que hacemos y el medio ambiente. En balancear bien esas tres variables, vamos a poder tener un desarrollo sustentable. Básicamente, y yendo a una definición más fácil y directa, es no utilizar recursos que no tenemos ahora y que vamos a estar consumiendo a expensas de las generaciones que vienen. Entonces, en eficiencia energética, ¿por qué eficiencia energética apunta a, o es una medida de sustentabilidad? Porque nosotros, hoy en día, cualquier país, no hablo solamente de Argentina, cualquier país tiene una gran producción y uso de energía con fuentes no renovables. Fuentes no renovables, digamos, la definición es que hay una reserva limitada y yo, si lo sigo utilizando, en algún momento se va a acabar. Si yo no puedo garantizarle a las generaciones futuras que vayan a tener ese recurso, no voy a poder decir que lo que hago es sustentable. Lo mismo con la destrucción del medio ambiente, bueno, hay un montón de ejemplos. Si alguno de los que está escuchando quiere empezar a meterse, eh, por ahí ya lo escucharon en otras charlas, vos Juanchi capaz ya lo escuchaste en alguna oportunidad, lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos que se plantean desde la ONU, creo que del 2015, si no me equivoco, eh, en los que se dice, bueno, si el ser humano trabaja en función de estos objetivos, vamos a lograr ser una sociedad sostenible, digamos. Eh, Eso como una definición un poco general, digamos, de lo que es de la sustentabilidad. Buenísimo. Sí, sí. Esto de que hay que trabajarlo y se está trabajando mucho, ¿no? Viste que aparecen las ingenierías ambientales también, las ciencias ambientales, cómo se Sí. evalúan los sistemas de valores ambientales, los sistemas ambientales y su correlación con la sociedad, cómo se usa la demografía Sí. para ver todos estos factores, ¿no? ¿Y Ujú. cómo se aplica? O sea, la sustentabilidad. Yo tengo estos objetivos que se tienen que cumplir, pero si tengo que decir los cumplo, ¿cómo lo hago? Y es complicado. Depende a quién te refieras. O sea, creo que primero que hay un problema central en lo que es eficiencia energética, pero también sustentabilidad, que es un tema de todos. O sea, en el proceso de pasar a ser una sociedad sostenible, es necesario que haya una sociedad que acompañe eso. Si bien se pueden tomar medidas, vos podés, desde entes, por ejemplo, eh, como te dije hace un rato, los Objetivos de Desarrollo Sostenible salieron de la ONU, ¿no? Que es una organización que engloba varios estados nacionales.
Después cada estado se compromete en mayor o menor medida tomando en cuenta distintas políticas. Entonces, por ejemplo, el gobierno del Estado argentino puede regular el mercado eléctrico para que las empresas que consuman más de tanta cantidad de energía tengan que suministrarse energía renovable, por darte un ejemplo. Entonces vos con esas medidas vas un poco moldeando digamos, las características de la sociedad apuntando a que sea más sostenible. Esa es una de las maneras, y esto es opinión mía, no es lo único que haya que hacer, no te garantiza que vos vayas a ser una sociedad sostenible, porque después estamos nosotros, están las personas que en nuestras casas, y yendo un poco a mi palo, que es la energía, eh, tenemos un consumo, entonces si vos ves la matriz energética argentina, está bien, hay empresas que consumen mucha cantidad de energía, pero si yo sumo todas las casas, tiene un porcentaje muy alto. Entonces, primero que nada, me gustaría decir que el primer paso a hacer una sociedad sostenible es concientizar, es que cada uno se informe cómo puede ayudar tanto al cuidado del medio ambiente, a la eficiencia energética, a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, Hace poquito se aprobó la ley de educación ambiental. Ese puede ser un camino. Si vos desde generaciones más chicas empezás a inculcar estos conceptos, después todo se supone que va a ser mucho más fácil. Eh, Creo que nuestra generación, tu generación y las que vienen, cada pasito que se da, digamos, está más afianzado en la gente. Capaz hoy es difícil hablar con mis abuelos, digo, desde la parte personal. Es difícil decir en mi casa o en la casa a una abuela que, che, cerra la canilla si no la vas a estar usando el agua. Y, pero es que la estoy calentando. Y arranca capaz una discusión sin sentido, que capaz a gente de nuestra edad o más chicos parece algo totalmente lógico. Entonces, creo que primero hay que concientizar muchísimo e informarse. Cuando vos estás informado, ahí hay muchas más chances de que puedas atacar el problema. Si yo ahora te digo, mira, Juanchi, para ser sostenible hay que hacer todo esto, y te doy un listado, primero que seguramente el listado le falten cosas, y segundo que va a depender de lo que hace cada uno en el día a día, las decisiones que toman cuando, bueno, ¿cómo me transporto? ¿Qué, qué recursos uso? Hay veces que las diferencias están en detalles, en, no sé, reutilizar papel, tomarme 2 minutos para separar la basura en reciclable y no reciclable, si me piden que esto lo tengo que tirar limpio, tomarme 10 segundos para pasarle un trapito y dejarlo en el tacho reciclable. Hay que informarse porque mucho de lo que se puede hacer es algo chiquito que hacemos todos los días. Y no son grandes tareas, no hay que salir a hacer un voluntariado de 3 días en el medio de la selva porque no tiene sentido. Si no, nos acompañan todos los demás. Sí, y como vos decís, es algo chiquito, ¿no? Bueno, yo en mi casa, también te pongo un ejemplo personal. Yo me muevo de ambiente, de lugar a lugar, y lugar del que salgo, donde apago la luz. La luz no tiene por qué estar prendida si nadie la está usando. Y es esto, ¿no? También tener una mirada más eficiente en cuanto cómo usamos la energía y cómo la administramos en la casa, ¿no? Esto que se escucha muchas veces es un ejemplo pavo, pero cuenta, ¿no? Esto de si estás mirando el mismo programa en un ambiente que en otro ambiente, apaga un ambiente y anda a ver el programa al otro. Tal Eh, cual, tal cual. y para no Sí. estar gastando de más. Y generar el hábito. Porque yo
he estado enamorado de hablar de eficiencia energética y después me daba cuenta que yo también cometía los mismos errores que el resto. Salía y no tenía el hábito de apagar las luces. Ahora un poco mejor, pero tampoco hay que creer que por saber de un tema, listo, ya está, soy el que más va a ayudar. Hay que, con un poco de, me parece, humildad, o sea, informarte, pero reconocer que a veces que uno también hace un montón de cosas y que va aprendiendo a saber qué hacer. Es un poco algo, también como decías, depende de cada uno, de la rutina que tengas también. Tal Eh, cual. por ahí no prendés la luz en todo el día porque necesitas, o sea, tenés un lugar bien iluminado con luz solar y eso en sí es un suma. Tal cual, tal cual, tal cual. Son pequeños hábitos. Más nosotros que capaz tenemos muchísima información a la mano. Antes capaz era más difícil. Ahora, si más o menos modelás la red social que tengas a tus gustos, estás mirando un contenido y el que le sigue tiene que ver con algún consejo de sustentabilidad. Por lo menos yo que sigo un montón de cuentas que van hablando de sustentabilidad y dan consejos, está lleno de información. Desde eh, qué productos comprar, que tengan una huella de carbono más baja, hasta cómo usar una compostera para hacer compost y poder reducir la cantidad de desperdicios orgánicos, o dónde llevar la basura reciclable. Está lleno de información. O sea, hoy me parece que no te digo que es el mejor momento, porque me parece que a futuro esto va a seguir mejorando, pero sí que las condiciones están mucho más favorables que antes. Sí, y hay un concepto muy que se está haciendo muy conocido en internet ahora también. Hablando de esto de cómo las redes sociales ayudan también. Porque hay un concepto de que es el de la economía circular, Sí, presenta esto también de la menor cantidad de extracción de recursos, menor uso de la energía para refinar esos recursos y así tener una huella de carbono más baja, menos, o sea, mayor eficiencia energética. Es un concepto que la verdad está circulando mucho y es muy interesante. sí. Yo me acuerdo que en la facultad tenía una materia que se llamaba logística y había un tema que se veía en una clase sola, con un apunte cortito, que hablaba de logística inversa. Que en ese momento, estamos hablando hace 3 años, prácticamente, hace muy poco, pero el profesor, que era una persona que había trabajado una buena cantidad de años, un par de décadas en logística, lo planteaba como una novedad. Decía, esto de la logística inversa es algo que se viene, y me acuerdo que yo lo leo, digo, esto podría haber sido novedad hace un buen rato. O sea, estamos hablando de cómo una empresa recupera el desperdicio para justamente cerrar ese círculo, ese círculo que vos me comentabas. Eh, Cada vez van a aparecer nuevos conceptos. Economía circular, eh, no me pude meter demasiado, pero sí aparece en muchos lados. El concepto es muy lindo. Sí, sí, total. Y con esto, ¿no? Yo estuve leyendo un poco, te estuve investigando, eh, y, y nada, Que- sé que hiciste algún un voluntariado sí, con esto de todo lo que es sustentabilidad, y quería que me cuentes un poco cómo fue tu experiencia, eh, qué fue lo que hiciste, ¿no? bien. Es una historia que me gusta contarla y capaz ya te diste cuenta que hablar no me es una dificultad. Así que voy a tratar de ser cortito. Eh, Trabajando en la empresa donde trabajo ahora, que es donde te comenté que empecé a trabajar en normas de calidad y bueno, de eficiencia energética, me encuentro estudiando una diplomatura. Es un posgrado en gestión de energía. En cada clase teníamos, por ejemplo, bueno, estas 8 horas eran clases de 8 horas, se ve biomasa.
hoy se ve energía eólica. Un día tocó energía solar. Termina la clase de energía solar, un compañero con el que estaba cursando me muestra su sistema que tenía para calentar el agua de la pileta. Era una manguera negra de riego tirada en un techo y una bombita que hacía que el agua recirculara. Entonces el agua levantaba de la pileta, la manguera negra recibía el calor de la radiación, se calentaba el agua y bajaba la pileta. Y yo dije, yo puedo hacer eso, lo podría hacer. Y me dieron ganas. Entonces empecé a averiguar, le comenté la semana que le siguió al chico mi idea de lo que quería hacer, y me comentó, el chico era de Pilar, me comentó de una ONG que se llama, sigue trabajando, Sumando Energías. De paso tiro el dato por si alguno quiere participar. Lo busco, yo también investigué, busqué Sumando Energías, y lo que veo es que es una organización que lo que hace es armar termotanques solares para casas donde no tienen suministro de agua, no tienen agua caliente. No tienen ni suministro de agua, ni tienen agua caliente. No pueden calentar el agua. Entonces, ¿qué es lo que hace esta organización? Usa un diseño que está patentado abierto. Patentado abierto es, digamos, que alguien lo diseñó, tuvo la idea, lo patentó, pero lo patentó para que nadie lo pudiera comercializar. Está abierto al uso. Entonces, y es un diseño, me faltaba un dato importante, que usa la mayor cantidad de materiales son reciclables. Usa botella de plástico, usa lata de aluminio, cartones de Tetra Brick y algún que otro plástico también para alguna aplicación puntual. Y me inscribí como voluntario, fui, no voy a mentir, fui porque quería ver cómo era el diseño, porque yo quería armar uno, y dije, voy a ir y voy a no robar la idea, pero dije, voy a aprender cómo hacerlo. Entonces durante toda la tarde, todo el día, porque estuve como 10 horas, fui pasando de estación en estación. Bueno, acá hay que cortar, entonces yo veía cómo se cortaba, obviamente ayudaba a cortar. Acá hay que pisar con un martillo, listo, piseteaba con el martillo. Acá hay que pintar, pinté. Creo que alguna que otra tarea no llegué a hacer, pero la mayoría pude. Igual los chicos de la organización me dieron manual. La verdad que les dije que yo lo quería armar, me reexplicaron un montón de cosas. Y bueno, al fin del día aprendí, si bien después aprendí también mientras que lo armaba, porque hubo cosas que no pude ver por falta de tiempo, me llevé una experiencia buenísima. La verdad es que a mí me voló la cabeza el hecho de que con un poco de cabeza de alguien que hizo un diseño y con gente que estuvo trabajando un día, vos puedas armar un termotanque solar. Que, a ver, no es por la complejidad del equipo, no es eh, por ninguna otra razón que no sea que es una locura que con relativamente tan poco puedas ofrecer tanto. Porque donde se instaló ese equipo, ahí pasó de ver una familia que se duchaba con agua fría a que se duchaba con agua caliente. Es una locura. Y se hizo con materiales reciclados, algún que otro material que se compró, y después voluntarios. Eran voluntarios cortando latas, voluntarios cortando botellas, voluntarios ensamblando. Entonces, eh, esa experiencia que tuve, a mí yo la recomiendo totalmente. No sé ahora cómo estarán con el tema de la pandemia, no sé cómo están, pero sé que siguen subiendo material a Instagram, por ejemplo. eh, pero fue una experiencia que para mí fue hermosa, porque aprendí un montón, hasta en la parte menos interesante, que es la parte técnica, constructiva del equipo. a- Aprendí un montón y la verdad es que
volvés, o yo volví fascinado. Quería volver con alguien más para decirle, mirá esto que están haciendo acá y llevar gente y mostrarlo. Es increíble. Es o sea, esto muestra, ¿no? El gran desafío y las grandes soluciones que está presentando la nueva generación o sea, las nuevas generaciones están diciendo, acá hay un problema, ¿con qué lo resuelvo? Con lo menos posible, pero lo hago Tal cual. igual. Y Tal cual. sí, decime. No, es que creo que hoy en día hay muchos proyectos, muchas ideas que se aprovechan eh, de lo que antes se consideraba que era un desperdicio. Yo, por ejemplo, después mi- intenté armar mi termotanque, lo tengo ahí, todavía lo tengo que terminar, pero me veía que no podía avanzar porque me faltaban botellas. Y por desgracia y por fortuna, no podía salir a comprar botellas, porque las botellas tienen que encastrar una con otra. Ya tenía una tanda de una marca, que eso hasta te asegurás que encastra, que son las que necesitas. Entonces me vi agarrando el teléfono, amigos, necesito botella de tal marca, tal volumen, si quieren se las paso a buscar. eh, y digamos, para toda la gente que me dio botellas, lata, que me ayudó, no es que tuvo que hacer un esfuerzo enorme, era nada más separar de la basura algo que si no hubiese terminado tirado por ahí. Creo que hay muchas ideas, muchos proyectos que pueden usar este beneficio, que es que hoy muchas cosas se consideran basura cuando no lo son. claro, típico dicho de la basura de uno es el tesoro de otro. Tal cual, tal cual. Ahí yo estaba buscando todos los tesoros juntos, meditaba todo. Ay, qué bueno esto, ¿no? Porque además es sumar la solución, una solución a la sociedad, Ujú. porque, bueno, acá entra todo lo que es sustentabilidad y energía y eficiencia energética, y al mismo tiempo, ¿no? La empatía de decir, estoy ayudando a alguien, no estoy solo Tal trabajando cual, porque digo, voy a hacer esto, sino que estoy ayudando a la sociedad y a alguien que necesita de mi ayuda. tal cual, tal cual. Es así. Fue sumar eh, diseño, ganas y materiales de vuelta, que hubiese que para otro era basura, eh, y el resultado final es una locura. Que muy bueno, la verdad. Y ya para ir cerrando, ¿no? Quiero hacerte unas preguntas. Tenía tres, pero una ya me la contestaste, que te Ok, iba a preguntar si habías podido hacer el termotanque. lo tengo ahí en pausa. Y bueno, ¿no? Primero preguntarte, ¿te sentís contento? Yo veo que sí, ¿no? Pero quiero escuchar tu opinión con todo lo que haces y lo que pudiste, porque volviendo al principio de la charla, eso de que no sabías dónde ibas a terminar y dónde Sí, terminaste. ¿Te sentís contento? sí, sí, sí. Jamás me hubiese imaginado cuando empecé a buscar pasantía, empecé a buscar para empezar a trabajar. Eh, y se lo dije en alguna que otra ocasión a algún compañero de trabajo. Se lo dije de esta forma. No se suponía que tenía que ser tan interesante. A veces, esto es bastante personal y por la forma de ser mía, que digamos, mucha gente también es así, esto de tener la mayor cantidad de cosas planificadas. Y bueno, voy a estudiar esto y me voy a recibir tal año, voy a empezar a hacer tal maestría. En esa planificación innecesaria y excesiva, yo no planifiqué esto. O sea, a lo que voy, superó cualquier expectativa. Eh, Encontré dentro de esa función, esa pasantía, un tema que me gusta desarrollar,
que pude desarrollar mucho, hoy lo estoy ampliando un poco más, para no quedarme solo en lo que es eficiencia energética, sino llevarlo un poquito más a lo que es el ambiente entero. Eh, pero sí, 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 re contento. Siempre uno busca seguir incluyendo cosas, proyectos nuevos, pero miro para atrás y digo, no, no lo puedo creer. La verdad es que sí, me pone muy contento, por suerte. Qué bueno, me alegro. Y ya, como última cuestión, si Sí. tuvieras que dejar un consejo a la gente que nos está escuchando y a la gente joven, ¿no? De las nuevas generaciones que nos está escuchando, ¿cuál sería? ¿Qué les dirías? Eh, yo capaz diría, ¿qué pregunta, Juanche? Eh, yo te digo, creo que es algo personal de cada uno. Sí, te digo, ¿qué me diría a mí mismo? Si, por ejemplo, pudiera decirme algo cuando empecé a estudiar, por ejemplo. Yo en ese momento quería, digamos, estudiar y llevar todo a la perfección, cada parcial, cada final. Eh, Capaz lo que me diría a mí mismo de esa época es capitalizar todo fallo, error, todo lo que uno considera a veces que es una mala pasada, una frustración, alguna situación que uno no quería, que no preveía, capitalizarlo para aprender de eso. Parece una pavada, no una pavada, no suena una pavada, pero sí suena como algo que se dice mucho. eh, pero yo aprendí a fuerza de eso, de equivocarme. Yo me castigaba, decía, ¿por qué, por qué, por qué? Y después necesitaba un tiempo, pero cuando llega ese tiempo me daba cuenta de que había aprendido. Entonces, si me gusta el consejo, más que nada porque aplica para la facultad, para la vida, para lo que sea. Si en la facultad vamos mal en un examen, se da un recuperatorio. Si hay que recursarla, se recursa y se aprenderá más. Eh, pero no creer que por fallar, entre comillas, porque uno siempre se compara con lo que uno cree que es no fallar, digo, bueno, yo tengo que aprobar y si no apruebo está todo mal. Yo era así, hoy aprendí que no es tan así, que hay que aprender y vivir la experiencia de cada uno, con tranquilidad y aprendiendo. Sí. Si puedo dejar un consejo sería ese, me parece. Buenísimo, muy, muy lindo además. Así que, bueno, muchas gracias por venir, por charlar un rato, contarnos lo que A haces vos. y todas estas cuestiones interesantes, ¿no? Estos desafíos que afrontamos últimamente. Gracias, gracias a vos por invitarme. La verdad la pasé muy bien. Sí, estuvo muy divertido, muy divertido. Bueno, hasta acá llegamos y nada, nos estamos viendo con más gente convencional. Chao.